Bueno, como era de esperarse, ¿no? Las reacciones al discurso del presidente de la República, su último discurso en la Asamblea Nacional de rendición de cuentas, como habíamos hablado aquí en el programa anterior, que, bueno, terminando el programa ya empezaban las actividades correspondientes a lo que es la instalación de la Asamblea y de las cámaras y la rendición de cuentas del presidente, que es su último discurso, como hemos dicho. Estamos hablando de un discurso bastante largo, bueno, similar quizás al anterior, de 1 hora 55 minutos, con la diferencia del discurso anterior de que la oposición prácticamente se retiró antes de iniciar el discurso, el caso del PLD, del PRD y la mayoría de la Fuerza del Pueblo también estuvo ausente de la Asamblea, o sea que fue un escenario. No se hizo en el momento, sino que previamente parece que se tomó esa decisión. Sí, hubo un consenso previo al bloque, el bloque opositor. Luego, un discurso bastante, yo diría que de barricadas, un discurso con una energía, no sé, producto de los resultados de las elecciones municipales, pero el presidente se sentía con esa fuerza, con ese vigor, con ese ánimo, con ese entusiasmo, y fue un discurso, diferente a lo que tenía acostumbrado, más pasivo, más tranquilo, sino que fue un discurso bastante encendido. Estratégicamente hablando, vamos a analizarlo así, era de esperarse. Hablábamos antes de concluir. Por lo que fue tomando un discurso faltando todavía menos de 3 meses para las elecciones. Es lo que digo, y tiene que presentarse, se presenta un presidente que está en tramo de reelección, vamos a decir. De repostulación. Y era de esperarse que el escenario que se desarrollara, en donde se desarrollara el discurso, girara en torno a las expectativas y generar las expectativas de un próximo cuatrenio. Si usted se fija, habló incluso hasta de los avances de educación, cosa que partiendo inclusive de la administración de Roberto Fulcar. Habló de la pandemia, de cómo fue el proceso de o sea, fíjate que fue un discurso donde recogió todo lo que ha sido los 3 años de gobierno. Es lo que le digo. O sea, prácticamente se utilizó el escenario para hacer un recuento de las ejecutorias de los últimos años. De su gobierno completo. Entonces ahí manda un mensaje de que inclusive se habla y habló de cómo va a venir ejecutando hasta los próximos 4 años, incluso de lo que se es decir, dando por un hecho de que él va a continuar en frente evidentemente hubo un sentido de continuidad en la relación. Yo creo que fue un poco cuidadoso para que el escenario no fuera tan, pero finalmente ahí el escenario era un discurso, era un escenario reeleccionista, o sea, al final ahí tuviste la consigna que se levantaron. Se aprovechó el escenario para hacer un sentido de continuidad en el mandato, ese es el término. Y yo pienso que hubieron puntos a favor, vamos a decir. El presidente habló de ciertas cosas cómo se abordó el tema del crecimiento en el turismo. Que hay mucho cuestionamiento, bueno, ese es un dato irrefutable, el tema del turismo, aunque hay posiciones encontradas en cuanto a si son los 10 millones porque están los de los cruceros, pero en cuanto a los temas económicos, que el presidente, que fue el tema reducción más de pobreza, el tema de el tema del endeudamiento, la reducción como porcentaje del Producto Bruto Interno y con el nivel de endeudamiento que tenemos, el tema del empleo, el tema de la estabilidad, el tema del crecimiento que se quedó como rebote estadístico que se ha cuestionado del año 2021, ¿no? El tema de los precios, o sea, hay el tema de la seguridad, también se abordó, que hay también mucho cuestionamiento a la misma situación que tenemos. Y el tema de las obras que el presidente lo resaltó como uno de los logros, y una de las cosas que se han cuestionado es la baja ejecución el gasto de capital, ¿verdad? La poca inversión en inversión pública, la reducción del gasto de capital de lo que tiene que ver con el presupuesto. Estamos hablando que dice que se ejecutaron 122 obras por unos 40 mil millones de pesos y que hay en proyecto unas 278 obras
para una ejecución de unos 80.000 millones de pesos. Yo pienso que... Claro, resaltó el sector agropecuario, que lamentablemente es uno de los sectores, tú dices, que tiene... Que no han logrado ningún impacto, el tema del sector salud. Entonces viene todo un análisis, una evaluación de todos estos datos económicos, de las reacciones que el gobierno plantea. Entonces viene el sector eléctrico, que resaltó Punta Catalina, que dejó más de 200 millones de pesos. De dólares. De dólares, perdón, y que antes se había cuestionado Punta Catalina como tal, y yo creo que ha sido la salvación del sistema eléctrico dominicano para que no tengamos los prolongados apagones que se podían haber tenido si Punta Catalina no existiera. Y aún así tenemos en el sector eléctrico donde el gobierno ahí se ha quemado. O sea, ahí el gobierno no ha tenido gerencia que hayan dado al traste con el tema eléctrico, porque el déficit es mucho mayor que antes. Sí, ahí habló también de cómo defenderse con relación al tema de los alimentos y todo con relación a que nosotros estamos entre los países que más barato estamos adquiriendo los alimentos. Ahí viene el tema con el cuestionamiento de que tú no le das con el salario el 70% de la canasta familiar, de la canasta básica. Estoy hablando de que tenemos el tercer salario más alto de la región. Entonces también hay una situación de cuestionamiento. Sí, hubo mucha proyección reducción también de pobreza. El tema de la reducción de la pobreza, que fue muy cuestionado. Hay posiciones incluso en partidos, sobre todo la Fuerza del Pueblo hablaba de que el cálculo no era el adecuado, porque hablaban de la capacidad adquisitiva actual versus, poder adquisitivo. Versus la anterior. Y yo pienso que más que ver el discurso... La inflación, que es sobre el 25% acumulado en los últimos 3 años. La parte de la economía, la macroeconomía. El tema del crecimiento del empleo, que es un empleo más informal que otra cosa, ¿no? Ahí hay cosas que... Los programas de vivienda, los saltaron, pero el gobierno ha trabajado el tema de la asistencia directa. Pero una cosa que no se habló, yo no escuché al gobierno hablando sobre avances en deporte ni nada de eso, por eso es que eso se quedó. Hay áreas que el gobierno trató de tocar a todas las áreas, ¿no? Pero hay áreas que el presidente parece no le dio ninguna importancia. El tema del deporte yo no escuché absolutamente nada. Porque aquí hay muchos ministerios que están apagados, que prácticamente no han hecho nada. Son pocos los ministerios que tú puedes decir. Ahí tú puedes decir, se ha hecho una labor aceptable. Ese ministerio se ha sentido. O sea, pero la mayoría se han quedado rezagados. Mire, el tema el presidente tenía una agenda de impulsar una 12 reformas. ¿Dónde se quedaron estas reformas? Y ahí está la del sector eléctrico, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad, la reforma policial, pero la reforma policial, que también es un tema pendiente, la reforma carcelaria, el tema carcelario, que es un problema serio, el tema de la seguridad social, que es también un tema pendiente. Que por ley hay que ya revisarlo, o sea, ya tenemos... Y esas reformas se han quedado. El gobierno tenía, pero en algún momento se abandonó esas mesas que se crearon, que fueron unas 12 mesas temáticas para discutir, y prácticamente no se llegó a nada, pero el gobierno tiene algunas deudas, algunas responsabilidades. El tema de lo que tiene que ver con la ley de el código penal, que es un tema. La parte el código laboral también. Fue tocada la parte migratoria. Esas son de las cosas pendientes. La parte del muro fronterizo. Pero todavía, inclusive, tampoco tú puedes decidir muchas cosas. El presidente llamó inclusive la verja perimetral, porque si tú has ido a la frontera, tú te das cuenta que eso no es un muro, eso es una verja. Pero eso está muy lejos de lo que es tú tener una verja en los 380 y tantos kilómetros de frontera. Yo no sé cuánto hay, pero es en las principales provincias, en la parte, en los municipios cabeceras, en la provincia, que se han hecho algunos kilómetros, pero realmente ahí lo del muro, eso se ha quedado prácticamente así. Hay que ver, porque mire, a mí me preocupa que no se esté analizando los posibles escenarios. Lo hablaba en el bloque anterior,
y lo voy a seguir tocando en este bloque. Mire, hay una situación que yo pienso que el gobierno, en su tema de reestructuración de enfoque económico a futuro, tiene que tomar muy en cuenta. Cuando hablábamos de los accidentes, hablaba de los jóvenes, la fuerza laboral, pero eso es casi un hecho que podría darse si más bien Trump llega al poder en los Estados Unidos. Puede ser que Europa entre en guerra con él. Y cuando Europa entra en guerra con quizás Rusia, se distancia más. Yo no creo que es otro tema, pero yo no creo que ahí se dé. Pero nosotros tenemos que tuvo mejores relaciones que los demócratas. Sí, pero ahí hay un abandono a la OTAN planteado por Trump, y ya la OTAN, von der Leyen hablaba de que el presupuesto en armamento va a subir y que se tiene que estar visualizando Europa sin la custodia de los Estados Unidos, y que ya era inminente el conflicto con Rusia. Ya son términos casi concretos. Entonces nosotros como país tenemos que ver esa parte económica, porque siempre hemos venido luchando desde el inicio de este gobierno con el tema de la inflación, pero una de las cosas que se ha criticado es aumentar el aparato productivo interno para paliar los costos de los alimentos. Aquí hablamos de seguridad alimentaria, pero con relación a la seguridad alimentaria, lo que se ha hecho, y tengo evidencia de eso, es importaciones, que va totalmente ajeno a lo que sería fortalecer la producción local. Se planteó, incluso hubo mesas, usted lo dice, hubo intercambio de ideas. La oposición hablaba de bajar los insumos que se utilizan para la producción agropecuaria, que era una medida que ayudara a que la producción interna aumentase. Todavía seguimos con ese tema sobre la mesa. Más bien lo que se hizo, usted recuerda el flete cero, no me acuerdo el término, pero hubo una política que le dieron hacia atrás. Arancel cero de productos básicos para importar, que iba en detrimento a la producción local. Nosotros tenemos que tener una política clara, Juan José, porque eso de atrás hacia adelante afecta lo que es el motor. De todas maneras, el presidente de la República, pues, trató de exhibir lo que él entendía que eran los logros y la bonanza de su gobierno. Esto entra en un discurso que ha sido bastante cuestionado. Claro, el sector empresarial siempre es bastante conservador, muy difícil que vaya a hacer una crítica, sino que siempre está muy enfocado en valorar positivamente el discurso del presidente. La oposición pues ha tenido posiciones bastante críticas. El expresidente Fernández llamó al presidente a dejar de mentir, o de hablar menos y hacer más. Hablar menos y hacer más. Así mismo se pronunció el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, donde llamaba, creo que decía que correspondía a la realidad en la calle, con la realidad que estaba viviendo el pueblo dominicano, con lo que la situación precaria con lo que está viviendo la población dominicana, con los niveles de pobreza que se han incrementado, la situación de calamidad con que se vive. El expresidente Danilo Medina andaba en la misma línea, ¿no? Que en la calle, que se sabe cómo está la situación del país. De todas maneras, estamos ya cerca de un proceso que ha de concluir el día 19. Vamos a ver cómo son escenarios diferentes, pero el presidente tenía que sacar todos lo que él entiende que son sus logros, y la oposición tenía que hacer su trabajo de desmontar el discurso del presidente, que yo pensé que en algún momento pues iban a agarrar punto por punto. Vi algunos economistas, la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, y algunos economistas del PLD que hicieron la tarea de analizar las cifras económicas y de ir desmontando algunas de esos planteamientos donde entendía que no se correspondían con la realidad. Entonces, pero pensaba que en algún momento, como se hizo en el discurso del año 2023, en la rendición de cuentas 2023,
que los líderes principales agarraron el discurso y fueron respondiendo punto por punto, que eso es lo más recomendable. Sin embargo, insisto que hay mucho cuestionamiento a las cifras que se dieron. Se habla de tergiversar la cifra, el tema del endeudamiento, que no se tocó, que se toca, pero diciendo que hay una reducción del mismo, pero aquí hay unos niveles de endeudamiento increíbles, ¿no? Que el año que viene vamos a ver qué va a ocurrir con este año, ¿no? Con el servicio de la deuda pública, que es, o los intereses del servicio de la deuda que se ha incrementado demasiado. Pero bueno, vamos a ver qué pasará en los próximos días de cara a este proceso que tenemos. Está lo que el presidente ha dicho y lo que la oposición pues ha respondido de acuerdo a lo planteado por el presidente de la República. Finalmente la gente que siente, y yo vi en algún momento que se hicieron algunas encuestas, esas que se hacen los medios de comunicación en la calle, al azar, y mucha gente decía que aquí no se estaba viniendo la bonanza que decía el presidente, porque a veces cuando tú estás en la dirección del Estado, tú estás mirando la cosa de una forma y la gente la está sintiendo de otra. Entonces esa bonanza que se quiso vender contrasta mucho con lo que la gente siente. Y las encuestas lo reflejan, el tema del alza del dólar, que lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a hacer la pausa y venimos entonces con los últimos temas de Visión Integral en la mañana de hoy.